Y se terminaron los grupos L y K. ¿Por qué estos dos al mismo tiempo? Porque no me dio tiempo de hacer el video entre los partidos porque había media hora entre los partidos. Entonces, un poquito de rule breaking aquí de lo que había prometido de un video para cada grupo. Pero bueno, primero vamos a ver el grupo L porque ellos fueron primero el Inglaterra contra Panamá. Inglaterra con nada más ganar, con más goles de diferencia que gana, terminaba ganando el grupo. Y Panamá, que ya estaba matemáticamente eliminado, querían algo para irse, pero iba a ser muy complicado contra uno de los favoritos de este mundial, que es Inglaterra. Y eso fue lo que pasó. Inglaterra sabía que estaba obligado a ganar, para no depender de lo que pasaba en el partido de Croacia contra Ghana. Y al final lo único que le convenía ahí, por si terminaba empatando en este partido, era el empate. Y eso fue lo que hizo Inglaterra, avisó rápido. Y había dicho esto hace la semana pasada, bueno, el lunes, cuando jugó Inglaterra. Siempre había dicho que Marcus Rashford, Bukayo Saka y Morgan Rogers eran infinitamente mejores que Anthony Gordon, Eze y Madueke. Y se enseñó en este partido, hubo mucho más peligro por las bandas, principalmente del lado de Rashford, que fue el lado izquierdo. Recuerdan que ellos en Inglaterra juegan con perfiles invertidos. Y fue el que generó la mayoría de las jugadas, fue el propio Rashford. Tuvo varias, hay unos tiros libres, unos buenos pases que les echó, unos buenos centros, pero bueno, la primera la terminó avisando él. Y pensábamos que Panamá no iba a tener oportunidades, pero sí tuvo un par de oportunidades gracias al Pumita Rodríguez, el número 7. Tuvo un 1 contra 1 contra Pickford, pero al momento de controlar el balón y empezar a hacer el 1 contra 1, termina haciéndose bolas y se le queda atrás el balón y termina perdiendo ese valor. Y hasta ahí tuvo Panamá por un buen tiempo, porque después fue toda Inglaterra. Tuvo una Morgan Rogers que estaba prácticamente solo. No sé por qué recortó. No sé por qué recortó para tirarle con la derecha. Estoy súper seguro que es zurdo, pero bueno, ahí me dicen. Y hasta ahí llegó para el cooling break. Y ahí es cuando llegó otra jugada peligrosa de Panamá, otra vez del Pumita Rodríguez, que fue para mí el jugador más peligroso de Panamá en este partido. Pero al final del día, Jordan Pickford, el portero de Inglaterra, muy seguro, y termina asegurando ese balón. Y después todo Inglaterra sabía que no podía dejar estas oportunidades, y un tiro libre de Rashford que apenas a un lado, un muy buen disparo de Marcus Rashford. Y después de esa, Harry Kane tuvo para mí lo que fue la más clara del partido hasta ese momento. Falla una clara minutitos después, un buen pase filtrado hacia él, pero Mosquera adivina el 1 contra 1. Un Kane que normalmente tú lo ves en la Bundesliga o en la Champions League o en las eliminatorias o en la Nations League. Esas nunca las falla, y hoy terminó fallando una muy clara. Y así se fueron al medio tiempo, un 0-0 que Inglaterra no lo veía bien. Panamá, que estaba muy feliz con este 0-0, sabía que lo más probable para tener algún tipo de resultado iba a ser un 0-0 o igual un 1-1, dependiendo cómo se evolucionaba el partido. Pero no terminó pasando así. Al 62, finalmente, después de tanto avisar, entre Kane, Rashford, Saka, Rogers, Bellingham, Elliot Anderson, entre todos, finalmente un tiro de esquina del lado izquierdo de la cámara. Termina punteando la Jude, ahí se están agarrando los dos jugadores, no hay falta. Si nada más un jugador hubiera estado agarrándose, hubiera sido falta, pero los dos se llevaban agarrando. El árbitro, bien por dejar jugar la jugada, la termina punteando. El defensa de Panamá nunca ve el balón, nunca intenta meter la pierna para intentar de rechazar el balón o a lo mínimo desviar el balón.
puntea el balón Jude y le da el 1-0. Se quitan el peso del primer gol y finalmente cae el primer gol al 62. Y después de eso, siento que ya Panamá se desinfló. Ya como que dijeron, no, intentamos el 0-0, pues ya no pudimos. Y eso fue lo que pasó al 67. Un centro de Jude, ya que Jude estaba por todos lados aquí, con gol y asistencia en el partido de hoy. Y Harry Kane cabecea al palo contrario de donde se iban todos. Mosquera nunca se esperó el cabezazo hacia ese lado. Intentó, estiró la mano, pero al final no pudo hacer nada y terminó poniendo el 2-0. Y ya después de eso Inglaterra bajó muchísimo el ritmo del partido, sabiendo que el resultado estaba prácticamente asegurado. Pero esto no nos decía mucho de cómo iba a terminar el partido, porque como al 91, 92 parecía que Panamá tenía el descuento con Fajardo, pero al final del día terminó siendo un fuera de lugar. Y después también ese que terminó entrando de cambio para Inglaterra, disparó afuera del área, hubo un desvío y ese desvío casi causa un gol. Pero bueno, así se quedó el partido 2-0 y con eso, dependiendo ahí, dependían de que Ghana no ganara por 4 goles, por 4 goles, estaban clasificados de primeros. Y eso fue lo que terminó pasando. Inglaterra terminó clasificando como primero, porque en el partido de Croacia contra Ghana, Croacia, que venía con 3 puntos, terminó perdiendo contra Inglaterra y le ganó a Panamá, y Ghana con 4, con una sorpresiva que sorprendió a todos, empatando a la Inglaterra y le ganó a Panamá al último minuto. Ghana, que ya estaba clasificado, ya después de unos resultados de ayer, ya estaba clasificado como uno de los mejores terceros mínimo, y Croacia estaba obligado a sacar a lo mínimo el empate para poder quedarse con la clasificación de uno de los mejores terceros. Y al principio fue un partido más o menos un poco parejo, pero no hubieron demasiadas oportunidades. Entre los dos equipos hubieron un total de 5 remates al arco, entonces tampoco no hubo demasiadas oportunidades, pero las pocas que sí hubieron aprovecharon de los dos equipos. Croacia tuvo 4 y Ghana nada más solo tuvo un remate al arco, entonces ya sabía Ghana que iba a pasar. Entonces el que se estaba jugando la vida era Croacia. Un mal pase fue recuperado en la media cancha y desde la media luna termina disparando el jugador de Croacia y le pega el palo. Esa fue como que la primera de aviso, fue como al minuto 15. Como les digo, un partido de muy pocas oportunidades, un partido muy lento, y fue justo lo que pasó. Hubo un tiro libre, pero un cabezazo de los jugadores de Croacia, pero al final del día a las manos del portero. Sin tema ahí el portero, muy bien posicionado, y justito, así, un minuto después, cae el gol de Croacia al minuto 31 de Petar Sučić. Se le dan el pase a él, ve todo el espacio que le dan los defensas de Ghana, adelanta el balón un poquito y dispara. Fierrazo arrasa el piso, se le va entre los pies a un defensa de Ghana y no termina alcanzando el portero, inalcanzable para el portero, y le termina dando el 1-0 a Croacia, que esto los ponía en segundos, considerando que ya Inglaterra ganó el partido contra Panamá. Y así se fueron al medio tiempo. Y esa fue como que la única. Esas fueron las únicas de peligro, como les digo, un partido muy lento. Y ya para el segundo tiempo empezaron también muy lentos, pero ya Ghana con un poquito más de momento. Porque sabían que, bueno, ya que estaban clasificados, pero querían salir este partido con algo, por lo menos un empate para terminar en segundos. Ya de primeros ya estaba un poquito complicado, tenían que esperar que Panamá haga un milagro contra Inglaterra, pero al final eso no pasa, entonces con un empate se ponían de segundos. Y al 73, un tiro libre que llega Lucasen sin marca, o sea, se terminaron perdiendo los croatas ahí en las marcas y termina anotando el 1-1. Después estuvieron como unos 4 o 5 minutos en el VAR, ahí viendo que si un jugador de Ghana afectó la jugada porque estaba en offside, pero al final
El VAR y el árbitro central dijeron que no terminó afectando, y Ghana con esto se ponía de segundos y Croacia desde terceros, pero ya Croacia clasificado. Lo que no le convenía a Croacia era la derrota. Pero al final del día, al 83, Croacia regresa con la ventaja del marcador, un fierrazo que termina en un atajadón, pero en ese mismo tiro de esquina, un cabezazo de Vlasic que remata solo, no sé qué pasó ahí con la marca de Ghana, y termina dándole la ventaja a Croacia y el marcador final de 2-1. Un grupo K, no, un grupo L que terminó como varios esperaron, pero no de la forma de cómo terminaron, porque Inglaterra estaba esperado en terminar el grupo con pase perfecto, con los 9 puntos, pero al final Ghana les terminó sacando un empate, pero después le ganaron a Croacia y a Panamá. Croacia que empezó como todos esperábamos, con un empate, con una derrota contra Inglaterra, pero después dos victorias muy cerradas contra Ghana y Panamá. Ghana que le termina ganando a Panamá en el último minuto en la primera jornada, y con el empate que nos sorprendió a varios contra Inglaterra. Y Panamá, aunque terminaron de último lugar, jugaron muy bien. Este último lugar de Panamá no enseña de lo bien que jugaron. Aguantaron muy bien contra Croacia, aguantaron muy bien contra Ghana y aguantaron muy bien contra Inglaterra. Al final, en vez de que les metieran 6 goles a Inglaterra como se los hicieron en el 2018, cuando fue su debut mundialista, nada más les metieron 2, en vez de terminar con una diferencia de goles de, creo que fue como que -11, terminaron con -4, entonces muy buen mundial de Panamá considerando el grupo que les tocó. Y bueno, para el grupo K, que tenemos los partidos de Colombia contra Portugal y el Congo contra Uzbekistán. Vamos primero con el de Congo contra Uzbekistán. Congo que necesitaba ganar para pasar como uno de los mejores terceros, y Uzbekistán, que estaba prácticamente eliminado, necesitaba golear al Congo para poder tener ahí una mínima chance de terminar como uno de los mejores terceros. Y al minuto 10, Uzbekistán terminó abriendo el marcador. Un pase globo muy, muy bueno, un toque leve de primera que termina encima del portero. Ya estaba como la de Charly Rodríguez en la liguilla contra Chivas, prácticamente un gol más o menos así, un globo al segundo palo, y termina anotando el 1-0 para Uzbekistán, y desde ahí Uzbekistán se echó para atrás. Muy, muy defensivo Uzbekistán, sabiendo la situación que ellos estaban, sabiendo que ellos necesitaban golear, pero al final iba a ser muy, 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 muy complicado. Congo que respondió bien, muy bien al gol, empezaron a atacar muy bien, ahí tuvieron un gol, pero lo terminan anulando por, si mal no me recuerdo, fue un foul previo, un foul muy claro, le termina dando un cachetazo al jugador de Uzbekistán, y se fueron así al final del primer tiempo, Uzbekistán con la mínima y Congo sabiendo que tenía que remontar el partido, y eso fueron a buscar en el segundo tiempo, y le salió al 68, penal del tamaño del estadio. Uzbekistán hasta este punto estaba defendiendo muy bien, estaba intentando de mantener el resultado, pero se cruza el delantero del Congo, mientras que el defensa de Uzbekistán la intenta de sacar del área y termina haciéndole contacto. Eso es penal del tamaño del estadio, y Wisa no perdona y termina dando el 1-1, y Uzbekistán sabía que iba a ser muy, pero muy complicado intentar de aguantar, y eso fue lo que pasó al 78. Le terminan dando la vuelta, un centro desviado, pero que llega Mayele
justo antes del portero le termina ganando la carrera al portero, se la puntea por encima del portero y le termina dando el 2-1 a Uzbekistán. Bueno, el 2-1 favor al Congo y le termina dando la vuelta al marcador. Con esto ya se estaban clasificando como uno de los mejores terceros. Hasta este punto, por la diferencia de goles y los goles a favor, estaban de segundos, pero al 91 termina liquidando el partido el Congo. Recuperan el balón justito antes de como la media cancha. El portero sale del área y otra vez a segundo palo el remate. No, perdóname. Recupera el balón antes de irse a saque de meta. Termina yéndose para atrás. Dispara así como que por disparar. A segundo palo el portero nunca la ve y le da el 3-1. Y con esto se clasificaba Congo como el mejor tercero. Entonces ya nadie lo podía mover de ahí, al menos de que algo... No, ya nadie podía moverlo de ahí. Y entonces terminan y para el otro juego, Colombia contra Portugal, un partido muy, muy, muy cerrado. Colombia con nada más el empate les bastaba para quedar de primeros y Portugal estaba obligado a ganar. Al principio fue un juego muy dominado por Colombia, muy dominado por Colombia. Tenían la mayoría de las oportunidades. También tampoco ayudaba que Roberto Martínez, el director técnico de Portugal, hizo cambios para este partido y para mí fueron malos cambios. Siento que el poner a Rúben Neves en la posición de donde juega Joao Neves no fue una buena opción y se vio porque siempre le atacaba en ese lado. Pero tampoco esto decía que Portugal tuvo muy pocas oportunidades de... No. Portugal sí tuvo oportunidades de peligro. Justo Rúben Neves tuvo un disparo a segundo palo que Rúben Neves no lo permite y pues la saca en la línea. Es impresionante lo que hizo Rúben Neves en esa posición. También no es por llamarlo malo, pero yo prefiero a Joao Neves como jugador que a él. Siento que Joao Neves te trae más ataque ofensivo, pero bueno, yo no soy el director técnico. Y también, aparte de esa que sacó en la línea, también tuvo una que le pegó afuera de la media luna después de un rechace que al final pasó cerca de uno de los palos. Y después de la pausa de hidratación fue mucho ida y vuelta. Fue un desgaste físico muy, muy, muy grande para los jugadores, especialmente los laterales. Y eso se notó para el segundo tiempo cuando se terminaron haciendo cambios y 3 de los 4 laterales que fueron titulares hoy los mandaron a la banca por tanto desgaste físico que terminaron haciendo. Y ya después, al principio del segundo tiempo, hizo unos cambios Roberto Martínez para empezar bien el segundo tiempo y sí lo empezó bien, pero no tuvo oportunidades muy concretas, nada que terminó asustando a Colombia y al arco de Camilo Vargas. Ya después Néstor Lorenzo terminó haciendo cambios para Colombia y fue Colombia de ahí hasta el final. Cuando entraron Richard Ríos y si mal no me recuerdo a Luis Suárez, fue puro Colombia. Ya no tuvo control Portugal estaba aguantando el 0-0 y casi lo tenían, y casi les terminan metiendo en gol al 91, un centro a segundo palo que termina metiendo Davison Sánchez, pero marcaron fuera de lugar, lo revisaron en el VAR y para mí está bien, correctamente señalado el fuera de lugar, aunque termina siendo por medio pie. También hay que considerar que ayer, cuando se jugó el Egipto-Irán, hubo un fuera de lugar idéntico para que le diera la victoria a Irán, pero al final les marcaron el fuera de lugar. Entonces, para mí está correctamente puesto el fuera de lugar. Y también tuvo una al final Portugal de Rafael Leao, pero como que le metió el centro, como que quiso disparar, no sé qué hizo ahí, y al final como que le salió el centro
y ya ninguno que estaba en el área se esperó del centro y terminó siendo 0-0 el partido. Un 0-0 muy, 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 muy intenso. Yo creo que el mejor 0-0 que hemos tenido hasta este punto del Mundial. Y con esto Colombia se pone primero y Portugal se pone segundo y Congo pasa como el mejor tercero del grupo K. Un grupo que algunos tenían Colombia de primero, otros tenían a Portugal de primero. Yo tenía a Portugal de primero pensando que le podían que terminaban ganando contra el Congo, y con este empate iban a terminar de primeros por la diferencia de goles o los goles a favor. Pero al final no se dio. Congo dio la sorpresa en la primera jornada contra ellos. Y entonces, ya solo quedan 2 cupos para 16avos. Ya están confirmadas todas las llaves menos 2. Ya tenemos Alemania, Paraguay, Francia, Suecia, Sudáfrica contra Canadá, Holanda contra Marruecos, Portugal contra Croacia, España aún espera rival, o es Austria o es Argelia, o ahorita vemos el partido que pasa. Estados Unidos contra Bosnia, Bélgica contra Senegal, Brasil contra Japón, Costa de Marfil contra Noruega, México contra Ecuador, Inglaterra contra el Congo, eso sí está un poco sorprendente, Argentina contra Cabo Verde, Australia contra Egipto, Suiza, ahí quien quede en el último tercer lugar termina pasando y se enfrenta a Suiza. Ahorita vemos qué va a pasar, porque puede ser o Irán, o Argelia, o Austria, y dependiendo cómo termina el partido. Y finalmente Colombia contra Ghana. Pues, ¿cómo vieron estos 4 partidos que estuvieron muy, muy, muy pegados? Ahorita ya final de la tercera jornada y vamos a platicar de el grupo que falta y qué esperamos de los 16avos. ¿Cómo vieron los partidos? ¿Qué esperan para 16avos o para los partidos de ahorita? Leo los comentarios, los veo ahorita.